Hoy, 31 de julio, se celebra la festividad de San Ignacio de Loyola. Loyola, 23 de octubre de 1491, Roma, 31 de julio de 1556. Fue un militar y religioso español, surgido como líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa, fundador de la Compañía de Jesús, de la cual fue el primer general. La misma prosperó al punto que contaba con más de 1000 miembros en más de 100 casas. En su mayoría colegios y casas de formación, repartidas en 12 provincias al momento de su muerte. Sus ejercicios espirituales, publicados en 1548, ejercieron una influencia proverbial en la espiritualidad posterior, como herramienta del discernimiento. El metodista Jesse Lyman Hulburt consideró a Ignacio de Loyola como una de las personalidades más notables e influyentes del siglo XVI. Inició su carrera como hombre de armas, formando parte de las tropas oñacinas del Reino de Castilla. En mayo de 1521, a los 30 años de edad, cayó herido en la batalla de Pamplona, cuando defendía la ciudad de las tropas francesas de Enrique II de Navarra. Este hecho sería determinante en su vida. En Barcelona se hospedó en el monasterio de Montserrat de los Benedictinos, 25 de marzo de 1522, donde colgó su vestidura militar frente a la imagen de la Virgen y abandonó el mismo con harapos y descalzo. De esa forma llega a Manresa, donde permanecería 10 meses ayudado por un grupo de mujeres creyentes, entre las cuales tuvo fama de santidad. En esta etapa vivió en una cueva en donde meditó y ayunó. De esa experiencia nacieron los ejercicios espirituales, que serían editados en 1548 y son la base de la espiritualidad ignaciana. Llegó a Roma y seguidamente el 4 de septiembre de 1523 a Jerusalén, de donde tuvo que volver a Barcelona. Su amiga Isabel Rosé le aconsejó que iniciase sus estudios. Aprendió latín y se inscribió en la universidad. Estudió en Alcalá de Henares desde 1526 a 1527, donde vivió y trabajó en el hospital de Atenzana, como enfermero y cocinero para los enfermos. Posteriormente fue a Salamanca, hablando a todos sobre sus ejercicios espirituales, cosa que no fue bien vista por las autoridades, y le acarreó algunos problemas. Lo llegaron a encarcelar algunos días. En vista de la falta de libertad, se fue de España y decidió irse a París. En febrero de 1528 entró en la Universidad de París, donde permaneció más de 7 años, aumentando su educación teológica y literaria. Para el año 1534 tenía 6 seguidores clave: Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás de Bobadilla y Simão Rodríguez, que era portugués. Viajó a Flandes de Inglaterra para conseguir dinero para su obra. Tenía ya muy perfilado el proyecto y los compañeros que le siguieron. El 15 de agosto de 1534 los 7 juraron en Montmartre servir a nuestro Señor dejando todas las cosas del mundo y fundaron la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús. El Papa Paulo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en Venecia por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio celebraría su primera misa en la noche de Navidad del año 1538. En el viaje a Roma sucedió un hecho importante en la vida de Ignacio. En La Storta, localidad al norte de Roma, tuvo una experiencia espiritual de excepcional trascendencia, que su autobiografía recoge así. Tuvo tal mutación en su alma y ha visto tan claramente que el Padre le ponía con Cristo, su Hijo, que no sería capaz de dudar de que el Padre le ponía con su Hijo. Con esta expresión reveló la unión que desde entonces sintió con Cristo. Laínez completó estos datos, añadiendo que la visión fue trinitaria y que en ella el Padre, dirigiéndose al Hijo, le decía: «Yo quiero que me tomes a este como servidor tuyo». Y Jesús, a su vez, volviéndose hacia Ignacio, le dijo: «Yo quiero que tú nos sirvas». En octubre de 1538 Ignacio se encaminó hacia Roma junto con Fabre y Laínez para la aprobación de la constitución de una nueva orden. Paulo III confirmó la orden mediante la bula Regimini Militantis, 27 de septiembre de 1540.
pero limitaba el número de sus miembros a 60. En abril de 1541, Ignacio fue elegido superior general de su orden religiosa. Envió a sus compañeros como misioneros por Europa para crear escuelas, universidades y seminarios donde estudiarían los futuros miembros de la orden, así como los dirigentes europeos. En 1548 sus ejercicios espirituales fueron finalmente impresos y fue llevado incluso hasta la Inquisición romana, pero fue rápidamente exculpado. Ignacio, con la ayuda de su secretario Juan Alfonso de Polanco, escribió las constituciones jesuitas, adoptadas en 1554, las cuales crearon una organización monacal. Los jesuitas jugaron un papel clave en el éxito de la Contrarreforma. La compañía se extendió por Europa y por todo el mundo, y solamente estaba obligada a responder de sus actos ante el Papa. En el año 1551, Ignacio de Loyola quiso que se le sustituyera al frente de la compañía, pero su solicitud de renuncia fue rechazada. Al año siguiente murió Francisco Javier, a quien él pensaba que le podía sustituir. Surgieron diversas situaciones muy complejas. Simão Rodríguez, uno de los fundadores, se rebeló contra Ignacio desde Portugal. Bobadilla criticó el modo de mando de Ignacio y su amiga Isabel Rosé quiso fundar una compañía femenina, a lo que Ignacio se negó. Dirigió la compañía desde su celda en Roma y fue ordenando todo lo que había ido creando hasta poco antes de su muerte. La compañía creció y pasó a tener miles de miembros, a la vez que se granjeó muchos amigos y enemigos por todo el mundo. Murió el 31 de julio de 1556 en su celda de la sede de los jesuitas en Roma, como consecuencia de una larga enfermedad ligada a la vesícula. Los milagros de San Ignacio de Loyola están basados en sus acciones, decisiones y planes de las buenas nuevas del amor hacia Dios, a los demás. De él debemos aprender a tener fe en Dios, nunca perder la fe y ayudar a los demás, como nos gustaría que nos ayudaran a nosotros. Bendiciones.